estaba pensando, estaba meditando, ¿y cuál será el propósito de Dios al salvarnos? ¿Para qué nos ha salvado Dios? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios ha tocado mi corazón y ha hecho que yo le conozca? ¿Para qué? Muy bien, muy bien. Tiene un plan para nosotros. Quiere que estemos con Él para experimentar el amor de Dios. Muy bien. No quiere que nos perdamos. Muy bien, muy bien. Y en ese plan, en ese propósito y en todos esos deseos que tiene Dios en su corazón cuando nos salva, Él quiere que nosotros vayamos pareciéndonos cada vez ¿a quién? A Cristo. Él quiere que nos parezcamos cada vez más a Jesús en nuestra manera de vivir. ¿Mm? Es interesante esto. Entonces, desde el momento que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, todo ser humano tiene a lo largo de su vida, en algún momento, la oportunidad de decirle a Jesús, sí, quiero seguirte, o decirle, no, no me interesa seguirte. Todo ser humano, porque si no Dios sería injusto, ¿no? Todo ser humano tiene la oportunidad de tomar esa decisión. Entonces, hay quienes en ese momento le dicen al Señor, sí, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te doy gracias porque en esa cruz has muerto por mí, te pido perdón por mis pecados, quiero que vengas a mi vida y yo quiero seguirte de todo mi corazón. Y creo que muchísimos de los que estamos aquí hemos tomado esa decisión en algún momento de nuestra vida y le hemos dicho a Jesús, Señor, ven a mi vida, yo te necesito. Ahora la pregunta es, a partir de ese momento, que algunos puede que lo hayan hecho hace 3 meses, otro hace 1 año, otro hace 2 años, otro hace 30 años, otro hace 40 años, a partir de ese momento, ¿has experimentado crecimiento espiritual? Porque la Biblia dice que cuando nosotros tomamos esa decisión, lo que ocurre en nosotros es un nuevo nacimiento, volvemos a nacer, nacemos espiritualmente. Entonces, somos como un bebé recién nacido y de ahí tenemos que crecer hasta el modelo de Cristo, hasta la plenitud, dice el apóstol Pablo, de la persona de Jesucristo. Entonces la pregunta es, desde el momento que yo nací espiritualmente, ¿he crecido? ¿Llevo un ritmo de crecimiento como los niños, ¿no? Los niños cuando están sanos crecen y ves la curva de crecimiento, aumenta la altura y aumenta el peso también, todo paralelamente va creciendo. Y también intelectualmente van desarrollándose. Entonces es el crecimiento natural. Entonces, nosotros espiritualmente también experimentamos ese crecimiento, o es que al principio hemos crecido y a partir de determinado momento me he estancado. Puede que sea la situación de algunos, ¿no? O sí, he tenido un tiempo de estancamiento y luego me he vuelto a reenganchar y ahora estoy tratando de seguir creciendo. Dice Proverbios 23:7, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Haciéndolo más sencilla la frase, somos lo que pensamos. Lo que pensamos, eso somos. Entonces, si nosotros nos planteamos el crecimiento hasta la altura de lo que es Cristo, que desde ya, es decir, claramente que no lo vamos a alcanzar mientras estemos en este cuerpo, pero ahí tenemos que apuntar, porque solamente Él llegó a ser esa perfección que tenía en su vida, sin pecado, perfecto. Pero tenemos que apuntar hacia ahí. Entonces, si lo que somos si somos lo que pensamos, entonces si realmente queremos crecer, transformarnos, ir siendo cada vez mejores, tenemos que revisar lo que pensamos. ¿No les parece? Creo que es ahí donde llegamos, tiene que ser la raíz del problema cuando nos estancamos o cuando no crecemos como Dios quiere que crezcamos. El problema está en nuestro pensamiento, porque la verdad es que la mente es como la torre de control. Anoche veía una película de
de avión, de avión y de accidente aéreo. Es precioso. Y entonces, justamente de lo que pensamos. La torre de control, está la torre de control ahí, y la torre de control sabe cuando está el avión en pista, pero todavía no puede despegar porque el otro está en la pista realmente despegando, porque viene otro avión que va a despegar, otro está pidiendo pista, otros están en el embarque. La torre de control lo sabe todo lo que pasa ahí. La mente es como la torre de control, ¿no? Es la torre de control que tenemos nosotros. Y dice que lo que somos es según lo que pensamos, dice la palabra. También se dice, la persona es lo que piensa, ¿no? Sí, frase, pero obtenida de la Biblia. La Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, dice Filipenses 4:8. Vamos a poner el texto. Es un texto precioso, hay algunos que lo saben de memoria. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Este es el trabajo que nos da el apóstol Pablo, ¿eh? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en mi mente? ¿En qué pienso? No hace falta que me contesten, pero la pregunta es, ¿qué cosa ocupa mi mente la mayor parte del tiempo? Y están ahí todos pensando ahora, ¿qué cosa ocupa la mayor parte del tiempo mi mente? Y cada uno sabrá su preocupación, sus sueños, sus anhelos, sus incomodidades, sus personas que le preocupan o lo que sea. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Pero ahí también pueden haber cosas. Hay cosas que son naturales y que son buenas de pensar, ¿no? Estoy preocupada por el futuro de mi hija. Pues sí, estoy preocupada por oro, eso me lleva a orar. Y oro por el futuro de mis hijas. O de mis hijos. Estoy orando por, yo qué sé, lo que sea. Pero hay cosas también que ocupan nuestra mente que son pecaminosas, que están fuera de la voluntad de Dios. Eso también tenemos que ser honestos, porque dice todo lo honesto, dice también. Todo lo honesto, tenemos que ser honestos delante de Dios y honestos con nosotros mismos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy mirando? ¿Con qué me estoy alimentando? ¿Con qué se alimentan mis ojos? Pablo dice que pensemos en cosas que son virtuosas, en cosas buenas. ¿Cuál es el problema o parte del problema? Resulta que todos nosotros, como decía, cuando llega el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando decidimos seguir a Cristo de verdad, el Señor nos pone en nosotros su espíritu, pone en nosotros un nuevo corazón, que eso nos hace vivir de una manera diferente, pone una nueva vida para nosotros. De hecho, dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, dice, ¿no? Está hablando de la gracia, de la oportunidad nueva que Dios nos da para empezar de nuevo y que siempre la tenemos. La posibilidad de empezar de nuevo es algo maravilloso con Dios. Aún cuando nos equivocamos, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, acudir a Él y Él nos da una nueva oportunidad. Esa es la gracia de Dios. No lo merecemos. No merecemos nada de todo eso, pero Él, de su gracia, de su amor, porque es bueno, nos da siempre todo eso. Pero hay un pero. Y es que nuestro pasado no se borra. No se borra nuestro pasado. No sé si hay en la informática, no sé cómo le llaman, no es resetear, formatear, ¿no? Un disco lo formatean y creo que borran toda la información, ¿no? ¿Es así? Entonces, cuando lo formatean, le borran toda la información y entonces el ordenador ya no tiene, ahí en la memoria no tiene nada de lo que había antes. Pero eso no pasa con nosotros.
Dios nos mantiene la memoria, no nos reformatea. Nos da una nueva vida, pero el pasado lo puedes recordar, a menos que tengas un problema, lo puedes recordar. Y ese pasado está ahí. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios lo sabrá. Cuando vayamos al cielo se lo preguntaremos. Yo puedo aventuramos mucho, que Dios quiere utilizar nuestros fracasos. Dios quiere utilizar todo aquello que hemos hecho mal, también lo quiere utilizar para bien. Porque cuando tú te encuentres con alguien que está experimentando o ha experimentado una situación similar, tú te puedes identificar con él o con ella. Y tú le puedes ayudar. Y tú le puedes llevar a los pies de Cristo. Y tú le puedes decir, mira, por aquí es el camino. Esta es la solución. Yo creo que por eso Dios hace que toda nuestra vida sea buena al final. Aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos hecho cosas mal, pero Dios toma todo eso en su gracia y en su amor y lo utiliza para bien, lo transforma en bendición. Porque cuando tú ayudas a otra persona en una situación similar, tú también eres bendecido. Porque tú te sientes gozoso de poder ayudar a otro y entonces incluso le agradecerás a Dios por haber pasado por aquello que, aunque fue un error, aunque fue malo delante de Dios, pero que ahora es bendición para alguien. Entonces, Dios, como decía, no borra el pasado. Quedan ahí en el recuerdo todas esas cosas, pero queda también mucho de nuestro sistema de pensamiento. La forma de pensar que teníamos antes de conocer al Señor, en muchos aspectos se sigue manteniendo. La misma manera de pensar en algunos aspectos. Algunas cosas aprendidas de nuestros padres. Quizás nuestros padres no eran creyentes, o aun cuando fueran creyentes no eran perfectos, y tenían algunas cosas en su vida que no iban acorde a la palabra, y nosotros las hemos aprendido. Y las seguimos ejercitando porque es que así se hacía en casa. Y así era mi mamá, y así era mi papá. Y yo lo hago igual, porque lo he aprendido y ni siquiera me doy cuenta, porque está aprendido. Entonces hay un patrón de pensamiento, de hábitos en nuestra vida, que los seguimos manteniendo y que son contrarios a la palabra de Dios. A veces también pasa por haber estado en una iglesia legalista. A veces una iglesia que es muy legalista y que dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Al final, cuando crecemos, nos acostumbramos a que nuestra vida cristiana circula alrededor, esto sí, esto no puedo, esto sí puedo, esto no puedo, y no alrededor de una relación personal con Cristo, que es de lo que se trata el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero no es una religión, sino es una relación personal con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos aprendizajes erróneos? Esos aprendizajes erróneos nos llevan a hacer cosas erróneas, porque si tal como pensamos es lo que somos, si pensamos erróneamente, haremos cosas erróneamente. Entonces hay un señor que se llama Satanás que aprovecha esa fisura en nuestra vida, esa vulnerabilidad nuestra en nuestra vida. Esas son las oportunidades que él tiene para acosar. Ahí es cuando él empieza a acosar y empieza a influir en nosotros. Satanás va a influir en tu vida todo lo que tú le permitas. Lo que tú no le permitas, él no puede influir. No puede influir. Él es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y tu vida está protegida por el Señor. Pero tú tienes que hacer tu parte en cuanto a esa protección. Tú tienes que hacer tu parte en esa protección, porque Él quiere influir. Dice que Él viene solamente para destruirte. Él viene para robar, matar y destruir. Dice hurtar. Hurtar, matar y destruir, que no es lo mismo robar que hurtar. Porque el que roba va a cara descubierta, pero el que hurta va al descuido. El carterista hurta, ¿vale? Entonces va al descuido. Así va Satanás, al descuido. Entonces tenemos que estar muy alertas. Tenemos responsabilidad en cuidar nuestra vida espiritual. Porque Él, cuando quiere influir, no lo va a influir pisándote el dedo pequeño del pie. Puede, porque vas a decir palabrotas, ¿no? Esa no es la forma en que va a influir. Va a influir
en la mente. El campo de batalla es la mente. Ese es el lugar donde se libran las batallas. Ese es el lugar donde vamos a plantarle cara al enemigo y donde vamos a cerrar toda brecha que pueda haber que le está permitiendo a él que influya en mi mente. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y porque si queremos crecer, tenemos que trabajar con nuestros pensamientos. Así como nos lavamos los dientes todos los días, después de desayunar, después de comer, después de cenar, hacemos una higiene bucodental, tenemos que hacer una higiene de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Tenemos que tener disciplina en lo que pensamos. El diablo va a hacer todo lo posible para distorsionar tus pensamientos de modo tal que te convenza de que la manera de vivir que se asemeja al mundo es correcta y no pasa nada. El diablo te va a tratar de convencer y lo va a hacer muchas veces, Entonces, cuando hay esas fisuras, lo impío entra en nuestras mentes. O sea, aparte de lo que heredamos, entre comillas, lo que traemos antes de conocer al Señor, también está lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestras prácticas, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, porque ahí también empieza a haber fisuritas. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Vemos en la televisión, está plagada de programas donde hay infidelidades, donde hay agresividad, donde hay... Pero es que yo creo que hay mucha gente que ve la televisión. Y antes se decía, sí, porque la televisión y la televisión. Pero hoy en día mucha gente no ve la televisión. Dice, qué bueno que no ve la televisión. Sí, pero ven las redes sociales. En las redes sociales hay de todo, absolutamente de todo. Y entonces, ¿cuánto tiempo dedicas a consumir redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicas a consumir lo malo de las redes sociales? Porque hay de todo. Hay mensajes, hay evangelistas, hay pastores, hay consejos, hay poetas, hay de todo en las redes sociales. Pero que tenemos que saber filtrar qué vamos a recibir, qué nos gusta ver, de qué disfrutamos. Porque esas cosas que dejamos entrar a nuestra vida, eso están alimentando nuestra mente. Eso alimenta nuestra mente. Los videojuegos, a los jóvenes y adultos que os gustan los videojuegos, hay videojuegos, yo no sé jugar, O sea que no es que me sienta virtuosa porque no juego, es porque no sé y soy muy torpe, no por otra razón. Pero lo que yo he visto, disparan y matan el videojuego. Y el que es más rápido gana. Tiene premio. El que más mata tiene premio y sube de nivel. Y se emocionan. Y matan, y matan, y matan, y matan, y matan, y matan. Y digo, ¿eso será sano para la mente? Yo no digo que vas a ir a matar, pero ¿será sano para la mente? Yo creo que no. Solamente busquemos un equilibrio. ¿Cuántas horas pasas jugando con el videojuego, o mirando la tele, o mirando YouTube, o mirando tonterías? ¿Y cuánto tiempo pasas orando y leyendo la palabra? Creo que está desequilibrado. Creo yo, no lo sé. Igual me equivoco, pero yo creo que está desequilibrado. Entonces, si nosotros queremos crecer para ser como Cristo, si tal como es nuestro pensamiento, así somos, lo que no puede ser es que pasemos horas consumiendo basura, metiendo más basura en nuestra mente y pretendamos vivir una vida piadosa. No es compatible. No es compatible. Tengo que tomar una decisión o varias decisiones. No es compatible. Nosotros vemos que somos mayores, los que ya somos mayores, como tal como dice la palabra, la maldad se ha multiplicado. Y lo que antes se decía a escondidas, ahora se dice abiertamente. Ahora la mentira es, a ver quién dice la mentira más grande.
¿Quién dice la mentira sin despeinarse? ¿Quién dice la mentira más grande sin sonrojarse? Y todos madre mía, lo que ha dicho y no es verdad. Y todos sabemos que no es verdad. Pero ni se sonrojan, ni después piden disculpas. El otro día lo contaba en un programa de televisión, que una tertuliana que es periodista dio un dato erróneo y otra le dijo, eso no es verdad. Eso no es verdad, lo correcto es esto. Y era correcto la corrección. Y se enfadó, me tratas de mentirosa, y se enfadó. Y la otra le decía, no, es que si das un dato erróneo, lo que tienes que hacer es recogerles y callarte un poquito, pedir disculpas. No. No entraba eso en el guión. Entonces, pero eso antes, hace 20, 30 años, eso no lo veíamos así por la televisión. El que era pillado en una mentira era, desde luego en Estados Unidos el Watergate o el Bill Clinton, cuando se descubrió que tenía un amante, que era una becaria, madre mía, el escándalo que fue en Estados Unidos, porque ¿ahora qué pasa? Entonces, la cultura, la sociedad se va transformando conforme a lo que Satanás quiere, porque es el príncipe de este mundo, y la mentira, el adulterio, y todo eso va como anestesiando las mentes, y cada vez es normal. Y entonces, claro, eso lo podemos entender en la sociedad. Lo triste es que a nosotros nos pase, que normalicemos esas cosas. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. Y la verdad es la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Nosotros tenemos que mantenernos en eso. Entonces, no tenemos que dejarnos controlar por los que quieren controlar la mente, controlar la manera de pensar. Hay una corriente externa que quiere controlar la manera de pensar, nos quiere dictar cómo tenemos que pensar. No, nosotros tenemos la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Porque si al final vamos en que, ay, mira lo que pasa aquí, ay, yo quiero también. Y lo que pasa allá, yo también quiero esto, y yo quiero aquello. ¿Y dónde está aquello que dijo el Señor, que seamos sal y luz? El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar en las tinieblas de esta sociedad incrédula, si vamos mimetizándonos con ellos, ¿qué pasó con la luz? Se quedó en tinieblas igual, no va a alumbrar nada. ¿Y la sal? ¿La sal para qué sirve? Para preservar los alimentos. Ese jamoncito tan rico que nos comemos no está cocinado, o sea, está sumergido, metido en sal durante mucho tiempo y de ahí sale tan bueno. Y por eso no se pudre, porque por la sal no se pudre. Y el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Para qué? Para que no se pudra la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando al final ocurre al revés? Que nos mimetizamos con la sociedad y esa sal se desvanece. Se pudre la sociedad y nos pudrimos nosotros también. Entonces perdemos el propósito por el que Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. El Señor conoce nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa cuando empezamos a coquetear con lo que hay en el mundo? Empezamos con que, ay, que me gusta esto, que me gusta el otro, ay, la fiesta, que me gusta esto, y ya no quiero ir a más, ¿no? Que me haga una rayita, que me fumo un porrito, y ya no quiero ir a más. Ojalá que no, eso pasará en otras iglesias. Por cierto, había una anécdota muy cercana a mí, porque me la contó Raúl, mi yerno. Él hacía poco tiempo que se había convertido al Señor y estaba estudiando en Valencia y frecuentaba a veces una iglesia de Valencia. Y entonces allí organizaron una fiesta, no me acuerdo por qué era una fiesta, de San Juan, la fiesta de San Juan, no sé si era esa. Bueno, la cuestión es que él estaba muy enamorado del Señor en ese tiempo, ya él se enamoró del Señor así muy apasionado desde el principio. Y tenía un amigo y que no conocía al Señor y lo invitó para poder, para que conociera al Señor, lo invitó a la fiesta de la iglesia. Y dice que fue allí, y allí había alcohol, allí tomaban cerveza y sangría y de todo, y que el amigo le dijo,
aquí yo no sé si buscar a Dios o buscarme una chica. Eso le dijo el amigo. Qué triste, qué triste. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? Si al final una persona que no conoce al Señor viene y dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del mundo y de esto, de la discoteca que he estado la semana pasada y de esto? No hay ninguna diferencia. No, eso no puede ser. ¿Qué pasa cuando vamos coqueteando con las cosas del mundo y queremos hacer todo igual que igual que los del mundo? Resulta que nos vamos llenando la cabeza, vamos dejando por cada vez de lado el orar, el leer la palabra. No voy a la iglesia porque hoy no, ahí tengo pereza, no voy. No, a orar a la mañana, no, han puesto un horario ahí que quién puede ir a esa hora, imposible. Por cierto, a ver si os animáis. Damos lunes, miércoles y viernes de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto. Que estamos, mi hermano y yo, casi la mayoría de los días. Algunos días vienen algunos hermanitos, viene Aida es constante, Rafael también, antes venía Alejandro. Animaros, la oración comunitaria es muy importante y todos pasamos situaciones difíciles, tenemos motivos de oración, hay situaciones difíciles, oremos juntos, oremos por los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo, ese era un anuncio aparte. ¿Qué pasa cuando nos dejamos influenciar, coqueteamos con las cosas del mundo? Ay, ahí me voy esto, me voy aquello, tal. Nos empieza a llenar eso la mente y llega el momento que leer la palabra, orar, nos es algo hostil. Ya me molesta. Y que si alguien te habla del Señor, te irrita. Y por eso termina la gente enfriándose y se va, y se aparta del Señor. No es que se aparte de la iglesia, que eso no sería nada, y se va de la iglesia y se van a otra, pues mira, gloria a Dios. Pero se apartan del Señor. Desarrollan una oposición a Dios. Y entonces, a veces pasa que estamos medio oídos y venimos a la iglesia. Y cantamos, adoramos como los cristianos, incluso oramos como los cristianos, pero no vivimos como los cristianos porque no pensamos como cristianos. Entonces termina en una religión. Yo vengo, me reúno, canto, ofrendo y me voy a mi casa y vivo mi vida y veo lo que me da la gana en la tele o en el internet o donde me da la gana. Y desobedezco a Dios, total, a mí nadie me ve, pero Dios te ve. Y tu mente se llena de basura. ¿Cómo vamos a crecer? Te estancas espiritualmente. No creces. De esa manera no creces. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando le das la brecha, cuando haces esa grieta, es como si fuera una cápsula. Tu vida tiene una cápsula. Y hay una brechita ahí de un pecadito que hago de vez en cuando, un hábito malo que tengo, pero nadie lo sabe. Es una brecha. Y Satanás lo que hace es hacer allí una fortaleza. Una fortaleza significa que Satanás entra en un área de tu mente y planta una bandera. Aquí estoy yo. Y cuando él está ahí, a partir de ahí te empieza a influenciar el resto de áreas de tu vida. Eso es una fortaleza. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice el apóstol Pablo? Dice, nosotros vamos derribando fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. El diablo levanta fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Y sabes qué? No nos damos cuenta, porque viene para hurtar al descuido. Viene para hurtar. Y una cosita por aquí y una cosita para allá, y cuando nos hemos dado cuenta o ni nos damos cuenta, nos ha clavado la estaca y tenemos una fortaleza en nuestra mente. Y de ahí empieza a operar, porque la mente es la torre de control. Y empieza a operar el enemigo. ¿Y sabe lo que hace? Con esas conductas que no son agradables al Señor, lo que hace desde allí es que las racionalicemos. Le montamos un argumento de modo tal que
aún tenemos razón de hacerlo así. Es contrario a la palabra de Dios, pero no, yo tengo mis razones, porque es que claro, porque yo he sufrido tanto, o porque yo he vivido esto, o por lo que sea. El enemigo lo que hace es que lo racionalicemos. Dice, bueno, yo vivo así, porque yo soy así. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? Yo soy así y ya está, ¿no? Y no cambio. Entonces, te repito, Él no puede plantar una fortaleza en tu mente si tú no se lo permites. No puede, no está autorizado por Dios. No está autorizado por Dios. Entonces, cuando planta una fortaleza, es porque le hemos permitido. Yo te pregunto, sin esperar respuesta, ¿tienes un pecado en el que caes una vez y después dices, ay, te siento mal, ay, no tendría que haber hecho, no, pero vuelves a caer y pasa un tiempo y vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer? Sea el pecado que sea, pues yo te digo hoy, tú tienes una fortaleza. Le has permitido a Satanás que plante una fortaleza en tu mente. Si tienes un pecado recurrente, es porque hay una fortaleza en tu mente. Y te tengo que decir que tienes trabajo. Sin embargo, la gracia de Dios es tan abundante, que Dios está a tu lado para decirte, aquí estoy para ayudarte. Yo quiero romper esa fortaleza. Jesús quiere romper esa fortaleza, porque Él quiere ayudarte a que seas fiel, porque Jesús ha muerto por tus pecados. Él quiere que tú seas fiel. Dice la palabra que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Lo crees? Sin embargo, cuando pecamos decías que no he podido, es que es imposible, no he podido. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿La palabra? ¿Quién miente, la palabra o yo? Tiene todos los puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que eres tentado, aún para todas, todos, puedes clamar. Si realmente quieres crecer, si realmente quieres parecerte al Señor Jesús, tienes que clamar. En ese momento, clamar. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tu sangre cubra mis pensamientos en este momento. Yo no quiero caer en este pecado. En el nombre de Jesús te pido que ahora me liberes. ¿Y sabes qué va a pasar? Yo te lo puedo garantizar. Que en el acto Dios te va a liberar. Dios te va a liberar y te va a dar la salida. Dios te va a dar la salida. Porque lo dice su palabra y su palabra es verdad. Él no miente. Y Él está listo para ayudarte. Entonces, cuando estás en la tentación, clama. Y al instante Él te va a ayudar. Y dile que te ayude a derribar esa fortaleza. Pídele perdón. Y echa fuera esa fortaleza, derriba esa fortaleza y cierra la puerta. Y cuando vuelvas a ser tentado, vuelve a clamar. Y si vuelves a ser tentado, vuelve a clamar. Y Dios te va a sacar de esa situación. Y vas a cerrar esa brecha. A veces puede ser un pensamiento lujurioso, a veces puede ser un pensamiento cruel contra otra persona, puede ser 10.000 cosas. Pero en el momento de la tentación, Dios está ahí para socorrerte, porque esa es su promesa. Después encontrarás otra, porque así será nuestro caminar hasta el día que estemos en su presencia. Pero ya cuando conoces el camino, ya sabes cómo actuar. Y el diablo es astuto y no se cansa, pero tú seguirás siendo fuerte en el Señor. También puede pasar que cuando llega ese momento de la tentación y estás ahí angustiado, en lugar de clamar, decidas regodearte en la tentación. Y sigues en el pensamiento, en ese pensamiento. Eso ya es otra cosa. Ahí no vendrá el Señor. El Señor es un caballero. El Señor es un caballero.
Si tú le clamas, Él vendrá. Pero si tú decides, tomas la decisión de mantenerte, de seguir en ese pecado, pues a la próxima será, dice el Señor. Quizás a la siguiente cambiará. Dice 2 Corintios 4:4. Ahora lo vemos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que la gente no cree porque Satanás cegó su entendimiento. Qué fuerte, ¿no? ¿Dónde actuó Satanás? La cabeza. Tiene una puntería increíble, ¿eh? Tiene una puntería increíble. Y cada vez lo vemos más. Personas cristianos, entregados, maravillosos, que sirven y de pronto te enteras que han caído en pecado. Tiene una puntería increíble. Pero bueno, aquí está hablando de los incrédulos. Dice que cegó el entendimiento, actúa en la mente, los ciega para que no crean en el Señor. Por eso es que tenemos que orar tanto por los incrédulos. Los que no conocen al Señor, hay que orar por ellos. Primero hay que orar para derribar fortalezas, para que al final les resplandezca la luz del Evangelio. Ahí es una batalla espiritual. Eso con respecto a los incrédulos. Por eso ellos viven en pecado, viven en desobediencia a Dios, porque tienen cegado el entendimiento. No lo pueden entender. 2 Corintios 11:3, esto ya es más picante para nosotros. Les está hablando a los corintios y dice a la iglesia de Corinto, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! ¡Qué duro, Pablo! Les está diciendo a los hermanitos, temo que igual que la serpiente, que Satanás engañó a Eva, a vosotros también los ha engañado en la mente, os ha extraviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. No se han apartado, no se han ido, sino que no son sinceros en su fidelidad. ¿Qué hay ahí? Grietas. Ahí hay grietas. De eso está hablando el apóstol Pablo. Hay grietas, no hay una fidelidad sincera, no hay una entrega del 100%. Todos cometemos errores, pero los pecados, los errores, hay que confesarlos, hay que arrepentirse, hay que ponerse a cuentas con Dios. Perdóname, Señor. Él sabe que vas a pecar, Él sabe que vas a cometer errores. Confiésalo, pídele perdón y cambia. Y cierra esa puerta, cierra esa ventana para que Satanás no siga engañándote. Dice que la mente extraviada. La gente que no cree en Dios, la gente que no sigue a Cristo, dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí hay un montón de prohibiciones y ahí me dicen esto no, y yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y yo vivo a mi manera, como la canción esta que cantaba Frank Sinatra, a mi manera, cuánta ahí altivez, a mi manera, yo vivo a mi manera. Mentira. Nunca serás el Señor de tu vida, nunca. Si le entregas tu vida a Cristo, Cristo será el Señor de tu vida. Pero si no le entregas tu vida a Cristo, Satanás será el Señor de tu vida. Pero tú nunca serás el Señor de tu vida. Entonces no vas a vivir como a ti te da la gana, vas a vivir como a Satanás le da la gana. ¿Y cómo le da la gana a Satanás? Hacer que hagas las cosas que te destruyan a ti, porque Él viene para destruirte. Él no te quiere. Es como hacemos con la ratita, ¿no? Que le ponemos el quesito y el veneno. Y ven con el quesito y ¡prac! Eso es Satanás. Te atrae con las cosas bonitas. Ay, qué bien. Ay, esto, ay, me encanta. Ay, y ya te ha pillado y ha plantado una fortaleza en tu mente. Entonces, Satanás nos puede engañar en todo en cuanto creemos también.
también hay ondas en este mundo de creencias. Y hay siempre continuamente saliendo nuevas olas de creencias. Lo estamos hablando con mi hermano hace poco. Es increíble cómo van nuevas ondas que se van de la palabra. Y hay muchos cristianos que siguen algunas ondas. Y dicen, ¿cómo puede ser? Pues sí, pero es que ya lo dijo el Señor. Ya lo dijo el Señor, que se engañará a muchos de los escogidos serán engañados también. ¿Qué tenemos que hacer para esto? ¿Cuál es el antídoto? Lo que siempre estamos predicando desde el púlpito. Lee la palabra, ora, ten tus tiempos de oración, medita en tus caminos. El resumen de lo de hoy, medita en tu vida. No hemos pasado el vídeo. Ahora vamos a poner el vídeo y luego voy a concluir.
fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno. Ilustrativo, ¿no? Ilustrativo de cómo Satanás está al acecho, no se cansa y cuando ha visto una presa va por ella. Es muy ilustrativo. Pero lo que hablábamos antes, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. En el momento de la tentación, clama, el Señor responderá. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial,